Bueno, mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Ahora sí arrancamos de manera oficial esta primera sesión sobre panorama bíblico, donde vamos a ver una introducción a los libros de la Biblia. Evidentemente, este es un recorrido largo, es un recorrido que nos va a llevar, pues, no solamente varias sesiones, sino incluso, varios meses de módulo. Ahorita estamos arrancando en el mes de febrero y vamos a estar entonces en febrero viendo lo que es el panorama del Antiguo Testamento parte uno, porque el Antiguo Testamento es tan grande que vamos a tener que partirlo en varias secciones. Y incluso hoy, que es la primera sesión de Abre Bocas, lo que quisiéramos es ver como un gran panorámico de todo lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, como para que ustedes también vayan afinándole la punta al lápiz, pensando en cuáles son eh, aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellos espacios donde ustedes quisieran abordar un poquito más. Así es que para arrancar, les pido que podamos hacer una pequeña oración diciéndole al Señor gracias, porque crecemos cuando nos exponemos delante de tu palabra, porque tu palabra es el medio, Señor, que tú elegiste para instruir a tu pueblo sobre cómo buscarte, sobre cómo discernir tu voluntad. Así es que, Señor, te agradecemos por este espacio que esperemos que sea una semilla que dé un excelente fruto en la vida de todos nosotros. Esto te pedimos, Señor. Amén. Yo quisiera comenzar haciéndoles unas preguntas de reflexión. No tienen ahorita ustedes que responder nada verbalmente, sino piénsenla un par de minutos para su interior. ¿En qué momento las palabras escritas se convierten en palabras vivas para nosotros? Es muy común en las casas, sobre todo en las casas de los abuelos o en la casa de la gente que tiene un poquito más de experiencia, para no decir otra palabra, es muy común encontrar Biblias abiertas, ¿no? Y generalmente esas Biblias abiertas a veces se ponen todas polvorientas porque se quedan ahí abiertas, no se usan, nada más están abiertas y muchas veces uno se acerca y están abiertas en el Salmo 23. O por lo menos de donde yo soy, de Pérez de León, era muy común llegar a las casas y que se hubiera una Biblia abierta con el Salmo 23, ahí llenándose de polvo. Y la pregunta es, bueno, esas palabras que están ahí en papel y con tinta de forma impresa, ¿qué le tiene que pasar a una persona? ¿Cuál es ese momento decisivo en que esas palabras escritas se conviertan en una palabra viva? No lo responda, piénselo, analícelo usted. Otra pregunta. ¿Cuándo es que reconozco como fiables las enseñanzas de la Biblia? Digamos que la pregunta uno, ese momento en que la palabra escrita se convierte en palabra viva, usted ya lo identificó, tanto en su vida personal como en la vida de la mayoría de las personas. Ok, entonces ya yo he recibido esa palabra escrita como una palabra viva, pero la pregunta es, ¿yo confío en lo que esa palabra escrita dice? Yo realmente considero que esa palabra escrita es fiable, es decir, es confiable para transmitirme a mí una enseñanza, o lo veo solamente como un manual de sugerencias, sugerencias de buen uso, pero de ninguna forma lo catalogo como una palabra que sea fiable para traer a mi vida crecimiento, para traer a mi vida discernimiento sobre la voluntad de Dios. Y tercera pregunta, ¿qué causa la certeza de que más allá de una palabra escrita, cuando nosotros decimos palabra de Dios y que los demás puedan decir amén? ¿En qué momento o qué circunstancia o qué es lo que causa que yo tenga la certeza de que yo pueda estar diciendo eso que escuché ahí, de que hay que amar a los enemigos, de que hay que perdonar a los demás? Eso es palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que provoca? ¿Cómo es que yo digo, sí, eso que yo estoy escuchando, eso que me están enseñando es palabra de Dios? Y yo quisiera que me acompañen todos los que tienen Biblia a mano o en el celular o
o si la tienen a disposición, si no, pues lo escuchen con atención, que fuéramos a, a ver esta experiencia en el libro de Nehemías. Y vamos a intentar responder esas mismas tres preguntas, pero desde la experiencia de Nehemías. Si nosotros, y eso lo vamos a estar viendo en en siguientes semanas, ¿quién fue Nehemías? ¿En qué momento de la historia de Israel es que él escribe? ¿A quién él escribe? Lo que él indica, en qué época sucedió. Y eso lo vamos a ver, como les digo, en las siguientes semanas. Pero para darnos una contextualización de lo que estaba pasando, el pueblo de Israel, a causa de sus pecados, cayó en el exilio, es decir, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de sus pecados. Jerusalén fue invadido por Babilonia. Babilonia en ese momento estaba al mando de Nabucodonosor, qué nombrecillo, ¿verdad? Para un chiquito en esta época. Y, y Israel fue invadido, el templo de Israel, de Jerusalén, fue destruido y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Para ellos eso era la cosa más terrible porque para ellos eso era la presencia de Dios en medio del pueblo. Así es que para ellos que eso se haya destruido era una señal de que Dios los había abandonado. El pueblo entonces fue destruido su templo, fue destruida su ciudad. Las clases más pobres fueron dejadas tiradas ahí en Jerusalén y las clases adineradas y más educadas fueron llevadas cautivas a Babilonia. Estando en Babilonia, pasaron 60 años en ese cautiverio. Y pasados esos 60 años, Dios manda a los profetas a anunciar que el Señor los restauraría y que los restauraría por medio de Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era el rey, pero ahora de otro imperio, el imperio de los medo-persas. Los medo-persas llegaron a Babilonia y derrotaron a los babilonios y se convirtieron en el nuevo poder. Ciro tenía una política religiosa muy diferente a la de Nabucodonosor. Y Ciro les dijo: yo voy a permitir que ustedes regresen a su patria y que ustedes reconstruyan el templo que estaba caído. Y en los primeros capítulos de Nehemías, lo que vemos es a ese primer grupo de judíos que regresan de Babilonia a Jerusalén, encabezados por Zorobabel, que Zorobabel era el dirigente político que se le puso a los judíos, y ellos comenzaron a reconstruir el templo. Pero el pueblo era un pueblo que había estado cautivo 60 años. Ellos habían perdido muchos elementos de su cultura, habían perdido muchos elementos de su fe. Entonces considerando todo eso, vamos a leer lo que pasó cuando ellos terminaron de eh, levantar las ruinas del templo y levantar las murallas de la ciudad. ¿Están conmigo? Nehemías 8, vamos a leer del 1 al 12. Dice así: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Ojo, la mayoría de esta gente nunca había escuchado la palabra del Señor de forma directa porque no la tenían. Era gente que había estado cautiva. Muchos de ellos habían nacido directamente en Babilonia. Y entonces cuando terminaron de levantar las ruinas del templo, cuando terminaron de reconstruir las murallas caídas de la ciudad, le dijeron a Esdras, que era el sacerdote, que era el maestro sobre ellos, dijeron: Esdras, léanos el libro de la ley que el Señor le dio a Moisés. Versículo 2.
Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Ojo, y la leyó, ¿quién? Esdras, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Quizás ahorita usted lee estos nombres y usted dice, ¿qué tiene eso de interesante? Si nosotros leyéramos los capítulos anteriores de Nehemías, nos daríamos cuenta que todos esos que estaban leyendo ahí eran las cabezas de las familias de los que habían regresado y de los que habían estado trabajando en la reconstrucción del templo. Entonces, ojo la escena, por eso les puse esa foto ilustrativa. Esdras comenzó a leer la ley, pero Esdras no estaba solo. Dice que estaba delante de una asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura y que lo acompañaban quienes, las cabezas de familia. Es decir, el pueblo estaba representado y las autoridades del pueblo estaban representadas. Versículo 5. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Jacún, Sabatai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Siga usted con la escena en su mente. La asamblea de los judíos que habían regresado del cautiverio estaban escuchando la palabra del Señor. Tenían años, décadas de no escuchar que la palabra del Señor fuera abierta. Y ellos tenían sed de entender. Y entonces dice que los levitas, mientras Esdras leía, los levitas iban entre la gente y explicaban, ojo, lo que Esdras estaba leyendo. Versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿A qué clase de versículo? Esdras era el maestro sobre ellos, Esdras leía, los levitas escuchaban y los levitas se iban dentro de donde estaba la gente y les explicaban. Y les explicaban de un modo, dice, de un modo que se comprendiera. No se ponían ahí con tanto tecnicismo, se ponían de un modo que se comprendiera. Versículo 8, perdón, versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso, el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Incluso hasta el día de hoy, eh, los judíos siguen celebrando ese día, lo llaman Yom Kippur, lo siguen celebrando, porque fue el día de la restauración donde ellos dijeron, no solamente logramos volver a restaurar el templo caído, sino que estamos recuperando la fe. Realmente el pueblo ahora es donde está entendiendo la palabra. Y dice que esta gente comenzó a llorar y los maestros decían, no, no, no se pongan tristes, no lloren, porque más bien lo que aquí está pasando es que se está consagrando el pueblo al Señor su Dios. Versículo 10. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Mis hermanos, vean, este texto es el propósito y la motivación de todo lo que va a ser este año de estudio. Vean ustedes lo que provocó cuando el pueblo entendió. Cuando el pueblo entendió, dice que lo primero que hicieron fue que lloraron y que pusieron su frente hasta tocar el suelo. Eso era para ellos un símbolo de arrepentimiento. Ellos habían entendido por qué era que Dios nos había hecho pasar por todo lo que nos había hecho pasar a causa del pecado de sus antepasados, pero que Dios es fiel y que Dios es bondadoso y los había restaurado. Y ellos comenzaron a llorar y los maestros les dijeron, ya no llore, ahora más bien póngase feliz, vaya, coma, vaya, beba, que es símbolo de una celebración, de una fiesta. Y dice, comparta su pan con el que no lo tiene. Vean, mis hermanos, cuando la palabra del Señor es entendida, no solamente yo tengo un cambio de arrepentimiento en mi ser, sino hay un cambio con la forma en la que me relaciono con los demás. Así es que encontramos en este pasaje de Nehemías un propósito muy especial sobre del por qué acercarnos a la palabra, intentar entenderla, intentar comprenderla, porque ella es lámpara a nuestros pies y nos va a iluminar para nuestro entendimiento. Bueno, teniendo esta introducción, ¿por qué no nos acercamos a una primera respuesta ante la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Ok? ¿Qué es la Biblia? Esa es la pregunta. Y nosotros podemos responder a esa pregunta desde cuatro grandes características de lo que es la Biblia. Entonces, por un lado, yo puedo responder a la pregunta, ¿qué es la Biblia? Apelando al contenido de la Biblia. ¿Ok? Entonces, la palabra Biblia, para que ustedes lo tengan cuenta a partir de hoy, en el idioma griego había una palabra para decir libro, que era la palabra biblión. Que biblión, que para nosotros nos suena así como una Biblia grandota, pero biblión en el idioma griego era libro. Y el plural de la palabra biblión era Biblia. Entonces, realmente la palabra griega Biblia significa los libros. Pero en esa antigüedad, la palabra Biblia, que significa los libros, se usaba para denotar una colección de libros. ¿Ok? Entonces, cuando a una persona le querían preguntar, ¿y usted tiene toda la colección de tal cosa, de libros? Entonces le preguntan, ¿usted tiene la Biblia de? Eso significa, ¿verdad? Los libros de. Y ya a partir del segundo siglo después de Cristo, fue el término que los primeros cristianos comenzaron a utilizar para referirse a los libros sagrados de judíos y de cristianos. Entonces, desde el siglo II, nosotros comenzamos a encontrar que se usa la palabra Biblia por parte de los cristianos para referirse a esta colección de textos. ¿Ok? Bueno, yo puedo también responder a la pregunta, ¿qué es la Biblia? Desde una segunda característica, que es su estructura. La primera característica, su contenido es libros sagrados de judíos y cristianos. Bueno, la segunda respuesta sería, bueno, la estructura. El 75% de la Biblia en términos de cantidad de páginas, ¿verdad? Cantidad de volumen, es lo que corresponde al Antiguo Testamento y solo el 25%, un cuarto, es lo que corresponde al Nuevo Testamento. Yo también puedo intentar responder a esa pregunta apelando al significado, el significado de la Biblia. ¿Qué significa para los creyentes? ¿Qué significa para los cristianos? El registro de la revelación de Dios a través de la historia del pueblo judío y el desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Eso me puede ayudar a dar una definición de qué es la Biblia. También yo puedo definir qué es la Biblia a partir de su estilo. ¿Cómo está escrito? ¿Es un libro de qué? Como cuando uno le pregunta a una persona, ¿esa película cómo es? ¿Verdad? ¿Es una película de acción? ¿O es una película dramática? ¿O es una película cómica? ¿Verdad? ¿Qué tipo de película es? Para ver si me interesa y la veo.
¿Qué encontramos entonces nosotros cuando abrimos la Biblia? Que hay un montón de géneros literarios. En la Biblia encontramos narraciones, en la Biblia encontramos poesía, en la Biblia encontramos profecía, en la Biblia encontramos un género muy específico que se llama el género epistolar, ¿verdad? Unas epístolas. También encontramos un género muy particular que se llama los evangelios y hay secciones de la Biblia que son de un género que se llama apocalíptico. Entonces veamos que ya intentar responder qué es la Biblia nos enfrenta a una pluralidad de respuestas. No hay una única respuesta para responder a esta pregunta. Pero, más allá de todas esas características técnicas o literarias, si a un creyente cristiano le preguntan de forma sencilla qué es la Biblia, la respuesta más categórica y completa que podemos dar es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la respuesta más categórica. Pero aún esa respuesta categórica nos invita a considerar esas características, ¿verdad? Porque como, así como esta palabra es, ¿verdad?, la palabra de Dios, o sea, es una palabra divina, pero su registro, es decir, cuando fue escrita, se fue escrita en un lenguaje humano, ¿ah? En palabras humanas, pero de otra cultura, de otra época, de otro idioma. Entonces se requiere un acercamiento intencionado e informado para obtener una apropiada comprensión al estudiarla. Vean lo que pasó en lo que leímos de Nehemías. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías a cualquier persona que va pasando ahí en medio de la asamblea del pueblo le dice, venga, usted lea? Para empezar, a lo mejor ni siquiera iban a conocer el idioma. ¿Por qué? Porque esa gente venía de Babilonia y el texto antiguo estaba escrito en otro idioma. Los babilonios hablaban acadio y la Biblia estaba registrada en un hebreo antiguo. Entonces, para empezar, era como, ¿y esto cómo se lee? Y lo segundo, bueno, a lo mejor de casualidad, la persona que Esdras agarró y le dijo, tome, lea, sabía leer ese idioma también y comenzó a leer. Pero posiblemente esa persona iba a decir, Esdras, ¿y esto qué significa? Entonces, no solamente es que nosotros reconozcamos que la Biblia es la palabra de Dios, sino que tenemos que tener una intencionalidad a la hora de acercarnos a estudiar la Biblia. Y de eso es que trata todos estos módulos que vamos a estar viendo a lo largo de este año. Cómo yo obtener una metodología, un acercamiento intencionado para comprender mejor la Biblia. Por eso es que esta definición de que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a ampliarla un poquitín. Y ahora entonces vamos a decir que la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas en la historia. ¿Ok? Entonces ya con estos dos nuevos elementos, palabra de Dios más palabra humana e historia, ¿ok? Entonces yo puedo decir, bueno, vea, sí, es que la Biblia registra la revelación de Dios. No fue el invento de Pablo, no fue el invento de Isaías, no, es la inspiración que Dios le dio a ellos. Pero al darles a ellos esa inspiración, ellos lo registraron en un idioma, en un lenguaje de palabras humanas y lo hicieron en un contexto histórico determinado. Entonces yo tengo que jugar con estas tres características de que la palabra del Señor es también palabra humana, es decir, yo tengo que entender desde un punto de vista del idioma y desde el punto de vista de la historia. ¿Ok? Entonces por eso colocamos por aquí esta definición. Nos ayuda a considerar que para una mejor comprensión de la Biblia, es necesario reconstruir el contexto histórico y cultural de las condiciones originales en que fue registrado como insumo para fundamentar la fe ante los desafíos actuales. Y yo quisiera aquí hacer una pausa. Vean, mis hermanos, uno puede tener mucha información y no necesariamente que esa información le fortalezca la fe. ¿De acuerdo? Aquí lo que nosotros buscamos es tener herramientas de información para una mejor comprensión de la Biblia y que esa mejor comprensión de la Biblia me ayude en mis desafíos de fe, me ayude en mi vida cotidiana. No se trata solamente de obtener información, 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 sino cómo esto me permite a mí saborear, captar, entender mejor qué es lo que la voluntad de Dios registrada en la Biblia tiene para mi vida.
Entonces, ninguno de los dos extremos, ojo, yo no puedo agarrar y rechazar la información que me ayuda a estudiar la Biblia, aludiendo a que el Espíritu del Señor a mí me va a revelar lo que yo necesito saber. Eso es un extremo que no es sano y que no es real tampoco, pero no es nada sano. A como tampoco es sano que yo diga, bueno, yo la Biblia la voy a obedecer hasta que la entienda, hasta que la haya estudiado. No, eso tampoco es un extremo sano para la vida de fe. Yo tengo que, ante todo, recordar que yo adoro es a Dios, con quien yo tengo una relación viva es con Dios. Y la Biblia lo que hace es que me permite obtener herramientas para comprender mejor esa revelación de Dios y poder interactuar con Él, por medio de la oración, por medio de la búsqueda de su presencia en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo número uno de esta primera sesión inaugural, responder a la pregunta, ¿qué es la Biblia? Y a partir de hoy vamos a decir, la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas en la historia. ¿Ok? Si alguien le da a usted un minutico más de tiempo para explicarle, alguien que le pregunte qué es la Biblia y usted le da esta respuesta, sepa por dónde es que va el tema. Cuando decimos que la Biblia tiene palabras de Dios y palabras humanas, esto es lo que se conoce como la doble autoría de la Biblia. Eso es como cuando ustedes han visto que las canciones dice los autores, ¿verdad? Escrita por este y este. Y entonces uno dice, bueno, y qué interesante, esta parte de la canción, ¿cuál de los dos la habrá escrito? No funciona así, sino que cuando hay dos autores, los dos autores van a recibir las regalías y el reconocimiento por la canción como un todo. No es que uno de los autores dice, no, mira, es que como esta parte de la canción es lo que la gente más se aprende, entonces que a mí me den más reconocimiento. No funciona así. Aquí con la doble autoría, nosotros lo que tenemos que entender es que Dios es quien originalmente inspira el mensaje de la certeza de su revelación en aquellos que Él inspiró especialmente para dar este mensaje. Y aquí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque es una muletilla evangélica, cristiana, que muchas veces decimos muy livianamente, Dios me dijo, o Dios te dice, ¿verdad? Uno entiende cuando alguien se dirige utilizando como esa frase, que esa persona posiblemente lo que me está queriendo decir es que me va a dar un consejo tomando en cuenta la palabra de Dios. Y que en ese sentido es, Dios te dice, o Dios me dijo, o así dice el Señor. Vean, eso hay que tomarlo siempre, mis hermanos, con mucha prudencia y con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando Ezequiel, cuando esos profetas que tenemos en la palabra de Dios inspirada, cuando ellos decían, así dice el Señor, eso tenía autoridad como una revelación inspirada por Dios. Si Cristian Solís les dice a ustedes, así dice el Señor, bueno, si lo que yo voy a hacer es leer la Biblia, enhorabuena, pero hay que tener mucha prudencia si a lo mejor lo que yo voy a decir son las intenciones de Cristian, no las intenciones de Dios. ¿Cómo discernir eso, mis hermanos? Tiene que ver con un tema de cultura, tiene que ver, cultura, quiero decir, de las iglesias, donde alguien lo dijo por primera vez, a alguien le gustó y lo siguió y lo siguió y lo siguió usando. Ustedes tienen que tener en cuenta que una persona puede venir con las mejores intenciones a decirle una declaración de ese tipo, pero esa declaración que me diga, yo no la debo aceptar como si fuera la palabra de Dios. Yo puedo recibir la exhortación de cualquiera de ustedes y decir, Cris, de parte de Dios, amparado en su palabra, yo quisiera decirte esto y esto como un consejo, como una exhortación, como una alerta, y yo le diré, hermano, gracias.
gracias, recibo eso con mucha atención, pero es muy diferente a que yo quiera colocar en mis palabras esa autoridad que los escritores bíblicos sí recibieron. Entonces, en ese sentido, decimos la palabra de Dios en palabras humanas en la historia. Sí, hay una doble autoría, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que inspirado por Dios, lo que tenemos ya registrado y escrito. ¿Ok? También considerar que la palabra del Señor, como fue registrada en un idioma diferente al mío, yo tengo entonces que reconocer cuáles son esas características literarias, esas características culturales, gramaticales de esos textos originales para entenderlo en mi hoy. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Eh, ya pusimos un primer fundamento, que fue decir que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas en la historia. Pero bueno, esa es una respuesta sí, pero que todavía le falta carnita, ¿verdad? Si alguien me dice, bueno, sí, sí, yo eso te lo entiendo, pero en sí yo abro la Biblia y ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cuál es el contenido general del mensaje de la Biblia? Hay un esquema que nosotros hemos usado en la escuela de capacitación del Centro Cristiano por muchos años, que es el esquema de las Cs, ¿verdad? C, 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 C. Lo ponemos de esta forma no porque sea la única forma de enseñar, sino porque es una forma, digamos, sencilla de recordar. La C de que la Biblia comienza hablando de la creación, la segunda C de que luego la Biblia habla de que toda esa creación cayó, es decir, tuvo una pérdida de los atributos originales que Dios le había dado. Por eso se le llama la caída. Pero en medio de todo eso y de todos los siglos de historia que pasó a través de eso y que nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, aparece otra C, que es la C de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que fue ese momento donde la historia se partió en dos, antes y después de Cristo, lo que pasó en esa cruz como un propósito de parte de Dios para abrir esa reconciliación, esa salvación, ese perdón a todo aquel que cree por medio de la fe. Pero eso no es la meta. La meta final, que podemos llamarla con la C de consumación, es que el Señor ha prometido, y si aquí la flecha no me lo permite señalar también, pero imagínense ustedes, hermanos, como que de la flecha donde está consumación, la meta final es volver a una nueva creación, porque la Biblia termina hablándonos de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará junto con su pueblo redimido para siempre. Entonces, la eternidad de Dios no es vivir en el cielo. Ojo, la eternidad de Dios, la consumación final del cielo nuevo y la tierra nueva es recibir de parte de Dios nuestros cuerpos resucitados, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá muerte, y vivir junto con Cristo Jesús, resucitado también en lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, que es el nombre simbólico que la Biblia utiliza para decir que el Señor nos dará a nosotros una nueva creación para habitar con Él para siempre, por toda la eternidad. Entonces, la meta final de esa consumación no es una vida en el espíritu, ¿verdad? Así, como un espíritu suelto sin cuerpo, no, sino la meta final que la Biblia revela es que el Señor dará resurrección a todos aquellos que han muerto en la esperanza de la gloria, a todos aquellos que han sido perdonados, que han recibido vida eterna en esta vida, pero que seguimos sufriendo, seguimos teniendo enfermedades y muerte, pero llegará un momento en que el Señor va a resucitar a su pueblo completo para vivir junto con Él. Esa es la consumación. Si usted lo nota, que espero que lo esté notando, el propósito original de esa creación de Dios, que era buena y perfecta, vamos a volver a Él. Pero ya no va a volver una pareja en un jardín, sino que va a volver
un pueblo en una gran ciudad. ¿Ok? Entonces vean cómo ese propósito original de parte de Dios llegará a cumplirse. Y todo este esquema de la CCCC, eh, a un nivel del estudio bíblico, es lo que se conoce como la historia de la salvación. Desde que hubo caída, había salvación. O sea, desde ese mismo instante, si usted lee con detenimiento y después ahí lo vamos a dejar para analizarlo, si usted lee con detenimiento, en el momento que se da la caída y que Dios trae juicio sobre la creación, sobre la primera pareja y sobre la serpiente, le dice que la heredad o la descendencia de la mujer, ¿verdad? Va a ser herida por la serpiente, pero que esa descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, desde Génesis capítulo 3 versículo 16 se anuncia que iba a llegar uno que iba a ser descendencia de mujer, no iba a intervenir un hombre en esa creación, en esa gestación, que era la descendencia de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde el momento mismo en que se da la creación, también se da el anuncio de que iba a venir un momento final de restauración, de consumación, donde el Señor va a traer juicio a la maldad y le va a dar a su pueblo la vida eterna ya totalmente consumada. Eso es lo que llamamos la historia de la salvación. La Biblia revela el desarrollo de los propósitos redentivos de Dios sobre la humanidad y sobre la creación. Y mis hermanos, esto es muy importante. Esa creación que recibió ese castigo inicial, dice el libro de Romanos que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque aún la creación va a ser restaurada, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el Señor va a anular cualquier maldición que había desde el inicio sobre la creación para darle a su pueblo una creación totalmente restaurada. Eso, mis hermanos, que llamamos la historia de la salvación, a grosso modo, es lo que encontramos en la palabra bajo este esquema: creación, caída, cruz y consumación. Ahora, ese esquema lo podemos súper recontra detallar. Si le hacemos un zoom ahí a las diferentes secciones, vamos a encontrar que lo podemos detallar muchísimo más. Y ahorita lo vamos a ver. La forma en la que está escrita en los relatos del Antiguo Testamento, aquí ya estamos dejando atrás la pregunta de qué es la Biblia, ¿ok? Que ese era nuestro primer propósito hoy, responder de forma general qué es la Biblia. La respuesta a esa pregunta es: la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas en la historia. Y lo segundo es que el contenido del mensaje general de la Biblia se puede representar por medio de la historia de la salvación. ¿Ok? Propósito uno. Propósito dos de hoy, en esta primera sesión, vamos a hacer una introducción al Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque ya a partir de la próxima semana comenzamos ya a hacer resúmenes de los libros del Antiguo Testamento. Pero antes, echémosle una mirada panorámica. El Antiguo Testamento no se limita a narrar los orígenes del pueblo israelita desde el lente de la elección de Dios, sino que abre por completo sus horizontes para remontarse al origen de la vida. Por eso es que la Biblia es un libro universal, no solamente es el libro del pueblo judío, sino que habla de toda la vida humana, pero no solamente la vida humana. En Génesis encontramos el origen de la vida animal, cuando el Señor crea a los animales, y a la vida vegetal, a todo árbol que da buen fruto. ¿Recuerdan esos versículos? De esta forma, la Biblia presenta a Dios no como una deidad tribal, es decir, Dios no es solo el Dios de los judíos, el Dios de Israel, sino que es el creador soberano de todo lo que hay. Su forma de narrar, es decir, la de la Biblia, estos orígenes y su desarrollo a lo largo de la historia es por medio de sucesos centrados en personajes claves, en patriarcas, profetas, reyes, esclavos y pueblos. Ustedes van a ver a lo largo de la Biblia, y aquellos que ya la han leído, espero que ahora le comiencen a poner atención en ciertos detalles, que las historias de la Biblia tradicionalmente buscan como centrarse en una persona clave,
¿verdad? Entonces uno dice, sí, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de los jueces, ¿verdad? Donde está Sansón y aquellos demás. Entonces, como que la Biblia generalmente se centra en personajes claves, pero el mensaje general de la Biblia no es Sansón, no es Noé, no es Moisés, sino es el mensaje general de esa historia de la salvación. Lo que pasa y lo que suele confundir, ¿verdad? Cuando uno agarra la Biblia y solamente la lee así, donde sea que le caiga, es que esos textos que están centrados en personajes claves tienen una cultura, tienen una filosofía, costumbres, religiones, reyes, ¿verdad? Que tienen un trasfondo histórico que influencia desde lo que eran los grandes imperios de esa época. Esos grandes imperios como el imperio egipcio, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Todos esos grandes imperios de la antigüedad influenciaban esa cultura de lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, vamos a comenzar a ponerle atención y conforme la próxima semana comenzamos a ver los resúmenes de los libros, yo les voy dando como algunos pasajes claves de fijémonos en esto. Les voy a adelantar uno solo a modo de ejemplo. Este, nosotros encontramos en la historia de Abraham, que hay un pasaje muy interesante donde ellos matan a un animal y lo parten en pedazos y lo ponen los pedazos uno al frente del otro y de pronto él tiene una visión y ve que Dios pasa en medio como una columna de fuego. Y uno dice, ah, caramba, ¿y eso cómo se interpreta? ¿Con qué nos comemos eso? En la antigüedad, eh, la forma en la que se firmaban los contratos no era como nosotros hacemos hoy, que nosotros vamos ante un abogado y el abogado tiene, ¿verdad?, el documento que establece los términos y condiciones, ¿verdad?, de los contratos. Y cuando yo firmo y la otra parte firma, nos estamos comprometiendo a esos términos y condiciones en un papel. En la antigüedad no era así, sino que en la antigüedad ellos definían los términos y condiciones verbalmente y agarraban y mataban a un animal. Y eso era el símbolo y tenían que caminar en medio de los restos de ese animal. Y eso era el símbolo de decir, el que no cumpla los términos y condiciones de este pacto terminará como este animal. Eso era el simbolismo. Entonces, cuando ellos parten el animal y lo descuartizan y lo ponen los restos uno al frente del otro, vea la riqueza de lo que ahí está pasando. Solamente es Dios en una columna de fuego el único que sella el pacto. Abraham no pasó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pacto que Dios está estableciendo es un pacto cuya garantía la pone Él. Es Dios el garante del pacto. Y vean lo que sucede. Es Dios encarnado en Jesús el que sufre las consecuencias de haber incumplido ese pacto en la muerte y muerte de cruz. Les doy otro muy rápidamente. Al mismo Abraham, Dios le dice, dame tu hijo, dame tu primogénito, al que tú amas, que es Isaac. Y ustedes conocen la historia, si no, ahí después la vamos a repasar. El Señor le dice a Abraham, lleva al muchacho y en la montaña que yo te indicaré, es ahí donde harás el sacrificio. Abraham llevó a su hijo Isaac lo puso a que cargara con la leña. Y cuando llegaron al monte que el Señor señaló, ustedes conocen, el Señor detuvo la mano de Abraham en el momento en que iba a sacrificar a su hijo y le dijo, detente Abraham, eh, ahora has demostrado que a Dios le estarías dispuesto a entregar todo, aún a tu hijo, a tu primogénito, al que tú amas. Y dice la Biblia que en ese momento Abraham voltea a ver y dice que hay un cordero que está enredado.
entre espinos, su cabeza enredado entre espinos. Y es ese cordero, el sustituto de Isaac. Ya no tenía que morir ese hijo, sino que Dios proveyó un sustituto para que fuera un cordero inocente que llegara a morir en lugar del hijo de Abraham. Y si no quería la Biblia ser más clara, ¿saben ustedes cómo se llamaba ese monte? Ese monte es el mismo monte Gólgota, donde tantos siglos después Jesús fue crucificado. Entonces, vean mis hermanos, la Biblia tiene todos esos tesoros de oro así, escondidos. Lo que pasa es que cuando uno la lee así rápido de corrido, sin ciertas herramientas de información que vamos a estar viendo en este módulo, uno se pierde esa riqueza de lo que ahí realmente la Biblia está comunicando, de lo que ahí la Biblia está diciendo. Repito, todo esto lo vamos a ir viendo con más calma en las siguientes semanas. Cosas que ya hemos mencionado, la creación, aquella primera C, ¿verdad? La creación. Vean, desde Génesis 1:1 Dios está. Dios no es algo que digamos, eh, que la Biblia diga, tengo que explicar, punto número uno, explicar cómo es que Dios existe y cómo es que Dios es. La Biblia eso no lo hace en ningún lugar, sino que la Biblia desde Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde Génesis 1:1 ya Dios está presente. Dios es. Por eso, como recordamos aquel mensaje cuando el Dios revela su nombre, yo soy el que seré, yo soy el que soy, ¿verdad? O sea, Dios es, Él ya está, en Génesis 1 ya está. Y la forma en la que Génesis 1:1 presenta a Dios, vea así, en la riqueza que hay en un solo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con solo eso se presenta a Dios como creador. Él es el creador. La frase cielos y tierra es una frase resumen que los judíos usaban para expresar todo lo creado. Entonces Dios se presenta como creador. Dios se presenta como soberano. ¿Qué significa soberano? Aquel que tiene la potestad de decir, estas cosas se hacen de así y de esta forma. Dios es el que dijo, sea la luz, y era la luz. Y dice, vio Dios que la luz era buena. Entonces Dios no solamente es un creador, como muchas veces quizás algunas filosofías quieren presentar, sí, 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 hay un Dios porque todo esto debió haber salido de algún lado. Bueno, no solamente es que hay un Dios que es creador, es que Él es un Dios que le da propósito a las cosas, es un Dios que es soberano, que a las cosas las manda a hacer. Y ese manda a hacer es el tercer atributo de Dios, que es que Él es todopoderoso. ¿Ok? Entonces Dios es creador, Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Así es como nos lo presenta Génesis 1:1. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando usted escucha esa frase, ¿verdad? Conocer al Dios de la Biblia me está hablando de que yo reconozca a mi creador, que es un creador que tiene autoridad. Eso es lo que significa soberano, que tiene la autoridad. Por eso es que hablamos de el reino de Dios. Él es el que tiene esa autoridad y Él es todopoderoso. Y el mundo que Él crea, el mundo habitable que Él crea, dice que en el principio, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así dice Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que Dios la comienza a ordenar. Y comienza el Señor a dividir cosas, ¿verdad? Dice que se divide la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y llamó a la oscuridad noche y comenzó a dividir las aguas y comenzó que con la división de las aguas surgía la tierra, ¿verdad? Y luego comenzó a dividir los días, las estaciones por medio del sol, por medio de la luna, los animales, la naturaleza. Entonces, dice cada día que Dios va creando, dice que y vio Dios que la creación era buena. Entonces, no solamente Dios reorganiza el desorden, sino que lo pone con belleza y lo pone con un propósito. El Señor hizo las cosas de una forma
no solamente perfecta e inteligente, sino de una forma bella. Pero ¿qué es lo que sucede con la otra C? La C de la caída. En el sexto día, cuando digo esto, los días es solamente para mantener el orden. Realmente la Biblia lo describe de esta forma, de los días, para darnos un orden comprensible. Pero nadie estaba ahí con cámara fotográfica ni tomando videos para poder entender. ¿Y esos días eran de 24 horas o eran días de un tiempo indeterminado? La respuesta, mis hermanos, no la sabemos. Hay dentro de los estudiosos bíblicos las dos posturas, ¿verdad? Hay estudiosos bíblicos que dicen, no, sí, esos días de la creación son días de 24 horas. Y hay otros estudiosos bíblicos que dicen, no, el tema de los días es solamente es un ordenamiento, no sabemos eso cuánto duró. Tendrán de forma personal, yo considero que es una definición de tiempo que no se puede medir y que solamente se ordenó en días como una forma didáctica. Pero mis hermanos, ni yo, ni ustedes, ni ningún estudioso estuvo ahí tomando fotos ni midiendo el tiempo. Realmente al final no interesa el término decir el día cuánto dura, sino que Dios es el creador. Eso es lo que importa. Nosotros vamos a estar estudiando la Biblia buscando cuál es el mensaje de la Biblia. Nosotros no vamos a estar diciendo, bueno, pregunta, y en el arca, ¿cómo fue que los leones no se comían a las ovejas ahí adentro del arca? ¿Qué fue lo que pasó todos esos días? ¿Por qué los animales estuvieron tan quieticos? Esas son preguntas que la Biblia no establece, ¿verdad? Y que la verdad, es una curiosidad humana muy normal de nosotros como seres humanos, pero que nos desvían de la verdadera meta del texto, que es que Dios preservó la vida en medio de todos esos juicios. Ok, la caída, la segunda C. La humanidad representada en esta primer pareja, hombre y mujer, que ahí todavía no se llamaban Adán y Eva, ese nombre llegaría después, pero en este primer pareja de hombre y mujer, ellos son engañados con una idea. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior que yo les insistí y les dije mucho? Vean, Dios es el creador, el soberano y el todopoderoso, ¿ah? Eso es lo que Génesis presenta. Y de pronto aparece la serpiente, aparece otro personaje que no es Dios, ni tampoco es la humanidad, y le dice, vea, haga aquello que Dios le dijo que no hiciera, porque Dios sabe que si usted lo hace, usted va a ser como Dios. La gran carnada, la gran idea de carnada que se le vendió a la humanidad para revelarse en pecado es no le obedezca a ese Dios creador, a ese Dios soberano, a ese Dios todopoderoso. No, usted mismo puede ser su Dios. Vaya y coma del fruto para que sus ojos sean abiertos y que usted mismo sea como Dios. Ese fue el discurso seductor, el discurso tan atractivo para esa primer pareja. Ser como Dios. Libérese las cadenas, que aquí nadie le ponga a usted restricciones, que nadie le diga lo que tiene que hacer y lo que no, sino que usted mismo conozca el bien y el mal para que usted sea como Dios. Entonces, realmente ese pecado, la semilla de ese pecado es la arrogancia de nosotros como seres humanos de querer buscar con nuestra propia sabiduría lo que realmente es para nosotros conocer el bien y el mal. Y al final terminamos sucumbiendo a esa otra voz seductora para cometer la desobediencia y que esa desobediencia es lo que conocemos como el pecado. Y cuando nosotros decimos que todos somos pecadores y que ese pecado nos hace tener muerte espiritual, lo que estamos queriendo decir es, todos somos desobedientes, todos. Así usted ponga ustedes me imagino han visto videos que hacen experimentos, ¿verdad? Con niños que ponen una mesa
y ponen una galleta y comienzan a grabar y le dicen al niño, no se coma la galleta, ¿verdad? Y el padre se va y hay alguien grabando y se ve que el niño o la niña, cuando el padre se va, le agarran la galleta y se la comen. Eh, y después llega el padre y pregunta, ¿y la galleta? Y se hacen los disimulados de que quién sabe qué habrá pasado. Mis hermanos, eso somos nosotros, somos desobedientes. Y esa marca de la desobediencia es porque nosotros queremos establecernos como nuestra propia medida del bien y del mal. Ante esta situación, la creación y la humanidad reciben juicios de parte de Dios. ¿Cuál es el juicio sobre la creación? Dios dice la tierra se secará, o sea, ya la tierra no va a tener esa fructibilidad original que Dios le dijo a esa primer pareja, ustedes aquí consuman del jardín, aquí de todos los árboles, esto ya es una belleza, esto les va a dar a ustedes frutos siempre. Viene el juicio y dice, no, ahora la tierra lo que te va a producir es cardos y espinas, es decir, con el sudor de la frente tendrás que arar la tierra, ya la tierra se va a resistir. Y eso lo que significa, mis hermanos, es que todos nosotros nos toca fatigarnos trabajando. Y no me refiero a la agricultura solamente, porque el texto habla de la agricultura, sino que es un mensaje general. Todos, no importa lo que usted haga, va a tener que ganarse el sustento de la tierra con fatiga, con cansancio. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre la creación, sobre la naturaleza. Ahora, hombres, mujeres y la naturaleza ya no estamos en armonía. Eso se rompió a causa del pecado y ahora la tierra se resiste a todo lo que nosotros hacemos y lo que seguimos haciendo para dañar la tierra. A la humanidad, al hombre se le dice, con ese esfuerzo, con ese sudor de tu frente, vas a tener que buscar el alimento de la tierra. Y recordemos a la mujer se le dice dos cosas, se le dice, vas a sufrir dando a luz, vas a tener esos dolores de parto. Y luego le dice también que tu deseo estará para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti, dice Génesis capítulo 3 versículos del 13 en adelante. ¿Qué significa esa frase? Él se enseñoreará de ti, pero tú tendrás el deseo sobre él. Mis hermanos, que las relaciones sociales, hombre, mujer y en general, después en la historia de Caín y Abel, hermano con hermano, las relaciones sociales iban a estar rotas, que íbamos a tener conflictos, que íbamos a tener falta de entendimiento, falta de comunicación los unos con los otros. Entonces vean que el producto del pecado es usted va a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha fatiga, y cuando te toque relacionarte con otros, vas a tener conflictos. Ese es Génesis capítulo 3. Esos son los juicios que vinieron a causa del pecado. Y sí o no es lo que vivimos nosotros todos los días. ¿Ah? Todos los días nos toca a nosotros y ser testigos de cómo las cosas cuestan, las cosas traen fatiga, nos cansamos y hay dificultades en el trato los unos con los otros. Así es que ese es el peso del juicio, del castigo por el pecado que hay sobre toda la humanidad. Después sigue la C de la cruz, pero como hoy estamos viendo introducción al Antiguo Testamento, hoy no vamos a ver la C de la cruz, sino que voy a desarrollar un poquito más las grandes etapas de la historia del Antiguo Testamento. Y si usted tiene su Biblia ahí cerca, vámonos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y voy a leer un par de versículos de Génesis capítulo 12, porque ese es un versículo importantísimo para entender el resto del Antiguo Testamento. Les hago un resumen rápido de lo que pasó en los otros capítulos anteriores a Génesis 12. Eh, la primera pareja comienza a tener hijos, comienza a multiplicarse. eh, Y dentro de dos de sus hijos, de los primogénitos, comienza a darse un conflicto de celos y conocemos la historia. Caín termina matando a Abel. Y a partir de ahí, en Génesis capítulo 6 dice que la maldad de los hombres se había multiplicado tanto
que le pesó a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Así dice Génesis capítulo 6 versículo 6. Que le pesó a Dios haber hecho al hombre a causa de su maldad, porque el mundo entero se había corrompido. Y dice que entonces Dios determinó que esa generación iba a ser enjuiciada por medio del diluvio, pero que en medio de esa generación el Señor encontraría su gracia, daría de su gracia a Noé, y que Noé con su familia serían los encargados de preservar la vida animal también a través del arca. Vino el juicio en Génesis capítulo 9, termina el diluvio y Noé y sus hijos, tres de sus hijos salen del arca y comienzan a repoblar toda la zona. Pero en medio de esos tres hijos también comienza a darse conflictos y uno de ellos es separado de los otros y a partir de ahí se comienzan a reorganizar en 70 familias. A partir de los tres hijos de Noé se comienzan a reconfigurar 70 familias. Eso está en Génesis capítulo 10. Y en Génesis capítulo 11, esas 70 familias se pusieron de acuerdo. Estaban todas viviendo juntas y se pusieron de acuerdo y dijeron, Hagámonos un nombre, decían, y hagamos una torre. No sea que nos dispersamos de aquí y no sepamos dónde volver, hagamos una torre y hagámonos un nombre para nosotros. Y ahí es donde dice el relato bíblico, dijo Dios, descenderé a confundir sus lenguas. Y conocemos la historia, ¿no? La conocemos como la historia de la Torre de Babel, donde esas 70 familias son dispersas por toda la tierra. Y ahora estamos en Génesis capítulo 12. Después de esa dispersión y esos cambios de lenguaje, de pronto aparece en la escena Abraham. Y dice Génesis capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. En el capítulo anterior, la humanidad quería hacerse un gran nombre. Ahí los dejo de tarea para que ustedes lo revisen. La humanidad en la Torre de Babel eran los que decían, hagámonos un nombre, hagamos una torre para tener un gran nombre. Y en Génesis 12 llega el Señor y le dice a Abraham, no, Abraham, es que en tu descendencia yo voy a hacer un gran nombre, yo te bendeciré, haré de ti una gran nación y serán bendecidas por medio de ti todas las familias de la tierra. Ese llamamiento que comenzó en Abraham es lo que conocemos como el origen de la historia de Israel. Y a partir de aquí, en el Antiguo Testamento, la historia de Israel se convirtió en el escenario de la historia de la salvación. Todos aquellos CCCC que leímos hace un rato, en el Antiguo Testamento, el escenario en que vemos el desarrollo de esa historia de la salvación es la historia del pueblo de Israel. A partir de Abraham, viene lo que conocemos como la historia de los patriarcas, que significa aquellos cabeza de familia que nacen a partir de la descendencia de Abraham. Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob llega a tener 11 hijos y el número 11 de esos hijos es el que se conoce como José. Y José es bendecido por Dios con unos sueños y Dios le dice en sueños, le muestra que el sol y la luna se arrodillaban delante de él y las estrellas se arrodillaban delante de él. Y él contó ese sueño a su familia. Y uno de sus hermanos le dijo, ¿qué cosa es esta que usted nos está diciendo? Usted está diciendo que papá y mamá y nosotros, tus hermanos, vamos a terminar arrodillando delante de ti. Y a partir de ese sueño, su padre, Jacob, le dice que le confeccionó una túnica muy hermosa a ese hijo menor, era el hijo número 11. Mis hermanos, en esa cultura,
la túnica hermosa, el traje de lujo, se le daba al mayor, no al menor. Entonces, ojo, lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, este hijo menor comienza a ser el objeto de la envidia y de los celos de otros 10 hermanos. Tanto así que un día todos ellos eran pastores y andaban en el campo y, ahí se pusieron a hablar y dijeron, matemos al chamaco. Y así lo planearon, matemos al chamaco, al menor. Y de pronto uno de los hermanos dijo, no, 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 no lo matemos, no lo matemos, sino que vendámoslo como esclavo. Y ojo lo que dice la historia, y usted lo puede leer, eso está en Génesis del capítulo 35 en adelante. eh, Dice que ese manto que su padre le había dado, que quitaron el manto, que mataron a un animal y que con la sangre del animal mojaron el manto y que se lo llevaron a su papá y le dijeron, ¿verdad? Papá, vea, en el campo un animal atacó a nuestro hermano y se lo comió, solo logramos rescatar su manto. Y dice que el padre lloraba y lloraba porque habían matado a su hijo, porque le trajeron su manto manchado en sangre, cuando realmente ellos lo habían vendido como esclavos. Y ese José termina como esclavo en Egipto y dice que el Espíritu de Dios le dio una sabiduría mayor que la de todos en Egipto y que era muy hábil, que era muy inteligente. Dice también que era muy guapo, dice la escritura, y que a causa de su belleza, la esposa de su jefe que quiso tener relaciones con él y que él huyó de ese momento y que huyendo de ese momento, ¿qué creen? La esposa de su jefe se quedó con el manto de José en las manos, otra vez el manto, ¿verdad? Y que le dijo, mira, mira lo que José quiso abusar de mí y José terminó más bien encarcelado. Y dice la historia que Faraón comienza a tener sueños y que nadie podía descifrar esos sueños y que Dios le permitió descifrar esos sueños y lo colocaron a gobernar y gobernando José vino aquel famoso sueño de las vacas flacas que simbolizaban la sequía que iba a haber de alimentos. Y José le tocó ver a sus hermanos venir hasta donde él estaba para pedirle comida. Claramente sus hermanos no lo reconocieron, ya José había crecido y tenía toda su apariencia de la corte egipcia. Y conocemos el resto de la historia. José les da una lección y ya había nacido otro hermano, el hermano número 12, y entonces él puso a ese hermano como un ladrón y dijo, ustedes para recuperar a su hermano tienen que traer aquí al resto de su familia, a su padre. Y luego José se rebeló ante sus hermanos y les dijo, ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios usó ese mal para traer bendición. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12? En tu descendencia yo bendeciré a todas las naciones. José ahora les dice, ustedes planearon el mal, Dios lo usa de bendición. Y entonces todos los descendientes de Jacob, y ya con los 12 hijos establecidos ahí en Egipto, dice la Biblia que eran alrededor de 70 familiares. Y ahí es donde comienza el juego de los números, ¿verdad? En la Biblia estos números se repiten mucho, ¿eh? El 40, el 70, el 12, el 7. Hace un rato dije que habían 70 familias, ahora son 70 familiares, que era la descendencia de Jacob. Ellos se quedan viviendo en Egipto. El resto de la historia, voy a resumirla. Ya pasamos la historia de los patriarcas y ahora brincamos a la historia del Éxodo. Y los descendientes de Jacob se quedan a vivir ahí, comienzan a multiplicarse, y los egipcios temen de que ese pueblo se confabule con otros enemigos para quitarles el reino a ellos. Es que eso ya les había pasado. En la historia de los egipcios hubo un pueblo que se llamó los Ipsos, ¿verdad? Como el famoso grupo aquí musical de Cartago, los Ipsos. Y ese grupo había tomado posesión también de una época de los egipcios. Entonces,
Ya ellos habían vivido lo que era que gente adentro de su pueblo se rebelara. Entonces ellos dijeron, no, a estos judíos hay que agarrarlos y los esclavizaron. Conocemos que el Señor llama a Moisés. Moisés desde la zarza ardiente le revela su nombre y lo manda y le dice, ve, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a descender y voy a traer de nuevo liberación para ellos. Y ahí comienza el éxodo, después del juicio de las 10 plagas, comienza el éxodo donde ellos comienzan a salir de Egipto para llegar a esa tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan? En Génesis 12, Abraham, deja tu tierra y vente a la tierra que yo te diré. Esa tierra es Canaán, que es lo que hoy por hoy se conoce como Palestina. ¿Ok? Ellos tenían que salir de Egipto, que estaba en el sur, y comenzar a subir hacia el norte, donde estaba esa región de Canaán. Pero ¿qué fue lo que pasó en el camino? Que en el camino, ese pueblo, en el camino del Éxodo, ese pueblo se volvió un pueblo rebelde. Y ese pueblo comenzó a quejarse en contra de Dios, a quejarse en contra de Moisés, y a causa de eso, Dios le dice a Moisés, esta generación no va a entrar a esta tierra prometida, se levantará otra generación. Y entonces a Moisés le tocó ir viendo a una nueva generación durante 40 años en el desierto, que esa generación original que había salido de Egipto muriera y que se levantara una nueva generación, que sería finalmente la generación que entraría a Canaán. Pero ¿qué pasaba en Canaán? Eh, bueno, antes de llegar a la etapa de la conquista, ahí estando en el desierto, Dios hace un pacto con Moisés, y en este pacto con Moisés, donde le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso está en Éxodo capítulo 19. Y en Éxodo capítulo 20 quedan los términos del pacto, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, el pacto y la ley. Esa generación muere en el desierto, se levanta una nueva generación y comienza la etapa de la conquista. ¿La conquista de qué? De Canaán, de la tierra prometida, porque Canaán no estaba así, solita, desierta, ahí esperando que los israelitas llegaran, no, ahí vivían otros pueblos. Y entonces viene la etapa de la conquista liderada por Josué, y se logra conquistar esa tierra prometida por medio de batallas, pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ellos llegan, toman dominio de la tierra, la reparten y la reparten entre todas las tribus. Y si te vi, no me acuerdo, cada quien se fue a su parcela de tierra a cultivarla. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice que murió aquella generación que había visto en la mano del Señor a favor de ellos para conquistar la tierra, y que se levantó otra generación que no conocía al Dios de sus padres. Y esa generación otra vez torció su corazón hacia el pecado, y entonces vino la anarquía en ese pueblo. Y eso es lo que se conoce como la etapa de los jueces, donde esos pueblos comenzaban en idolatría, comenzaban en pecado, y los enemigos volvían a querer ¿qué? Recuperar la tierra perdida en Canaán. Entonces venían, sobre todo, los filisteos. Los filisteos fue un pueblo que emigró del otro lado del Mediterráneo y llegó a lo que hoy por hoy conocemos como la Franja de Gaza, que son regiones que hasta el día de hoy siguen en conflicto. Y los filisteos dijeron, esta tierra Canaán la queremos. Y los filisteos se convertirían en los grandes enemigos del pueblo de Israel. Am, Llegó un momento, en el libro de los jueces, donde se levantaría el último de los jueces, que nosotros lo conocemos como Samuel. Primera y segunda de Samuel. Samuel fue el último de los jueces y fue un profeta de Dios, y el pueblo llegó y le dijo a Samuel, vea Samuel, esta situación ya no la podemos seguir conteniendo, sufrimos guerras tras guerra, hay división entre el pueblo. Vea Samuel, aquí lo que ocupamos es un rey. Samuel, si usted nos nombra un rey, listo, eso es lo que nos ayuda.
Samuel lo consulta con Dios y Dios le dice, vea, dígale al pueblo que si ellos quieren un rey, esto es lo que les va a pasar. Y comienza a darle toda una lista de todas las tribulaciones que ellos van a sufrir por tener un rey. Y aún así le dice al pueblo, está bien, no importa, queremos el rey. Se nombra a Saúl, ese primer rey sobre Israel. Y a Saúl le comienza a ir muy bien. Si usted lee Primera de Samuel, los primeros capítulos de Primera de Samuel, Saúl logra controlar a los filisteos y los logra sacar del pueblo. Y si se levantaba otro enemigo de los pueblos vecinos, los derrotaba. Y entonces tenía Saúl a su hijo también, a Jonatán, y entre los dos peleaban y todo lindísimo. Hasta que Saúl comete el error de desobedecer las instrucciones que Dios había dado por medio de Samuel. Y entonces Samuel se presenta y le dice, ¿qué has hecho? Hoy Dios te ha quitado el reino. Y entonces Saúl es desechado como primer rey y es cuando el Señor le muestra a Samuel quién era el próximo rey. Era un jovencito llamado David. Y a ese David es el que unge. Y ese David es el que logra derrotar ¿a quién? Al más grande de todos los filisteos, ¿verdad? Al gigante Goliat. Entonces David se convierte de nuevo en este rey que es el rey que lucha en contra de los enemigos, derrota a los enemigos de Israel y entonces establece la monarquía. La monarquía es el reino con un linaje. Y entonces estaba David y el reino seguía en sus hijos. Y en toda esa etapa de la monarquía, después de David vendría Salomón y Salomón fue el gran rey por su sabiduría y por su riqueza. Dios le dijo a David, usted no me va a construir el templo lo va a construir su hijo, porque sus manos están llenas de sangre. David cometió todo tipo también de pecados. No fue un hombre intachable, pero fue un hombre que conoció el corazón de Dios y que nos dejó los salmos tan bellos que tenemos. Durante la etapa de Salomón es lo que conocemos como la etapa del Reino Unido, porque Salomón era el rey sobre todas las tribus de Israel. Pero hay un micrófono encendido ahí para que por favor lo puedan apagar. Eh, pero ¿qué es lo que pasa después de Salomón? Que el reino lo tomó el hijo de Salomón y el hijo de Salomón escuchó, pidió consejo y pidió consejo primero a los ancianos del pueblo y les dijo, ¿verdad? Los ancianos, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo tengo que tratar al pueblo? Y los ancianos le dijeron, reduce las fatigas del pueblo, no les pidas tantos tributos, todo lo que había que dar de impuestos, ¿verdad? Y los ancianos le dijeron, reduzca, joven rey, se llamaba Roboán, ese joven rey hijo de Salomón. Y entonces, bueno, él escuchó el consejo de los ancianos y después fue donde sus amigos y le pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, 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 a la gente exíjale más, vaya, exíjale más. Y que si ellos sentían que con su papá tenía que dar mucho, ahora con usted tiene que dar más. Y entonces las tribus del norte se rebelaron y dijeron, ¿y nosotros por qué tenemos que dar plata de impuestos para mantener a los sacerdotes y al templo si el templo está en el sur, en Jerusalén? ¿Ok? Entonces las tribus del norte dijeron, ¿saben qué? Díganle al hijo de Salomón, a Roboán, que nosotros nos independizamos y que vamos a hacer nosotros nuestro propio templo. Y de a de veras, las 10 tribus del norte se separaron y establecieron ellos un propio templo y dentro de ese templo pusieron una imagen de idolatría. Se separaron por completo, no solamente a nivel político, sino también se desviaron en la fe, esas 10 tribus del norte. Y es lo que se conoce como la etapa del reino dividido. No, no, no lo puse, disculpen, ahí me faltó el Reino Unido y el reino dividido. Esa me la brinqué. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a pasar ya con la etapa del reino dividido? Que Dios mandaría profetas. Hay un micrófono encendido, hermanos, ahí para que puedan apagar el micrófono, para que no entre ninguna bullilla ahí.
Dios manda a sus profetas y los profetas le hablan a esos reyes, tanto a los reyes del norte como a los reyes del sur, ya no cometan pecados, vuelvan a Dios, rompan todas las imágenes que ustedes tienen, y ahí es donde surge la figura de Baal. Ese era el principal ídolo de culto. Baal tenía a su diosa madre que se llamaba Astera. Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías dice, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir entre dos cultos? O es Jehová Dios o es Baal. Y recuerdan la historia, él termina decapitando, destruyendo a los profetas de Baal y de Astera, ¿ok? Que eran las principales divinidades que habían en el reino del norte. Pero ¿qué pasaba con los profetas? El pueblo no les hacía caso. Al pueblo los terminaba matando, los terminaba excluyendo. Pero Dios seguía mandando profetas y les decían, vean, si ustedes no se arrepienten, así dice el Señor, vendrá juicio sobre ustedes. No les hicieron caso y vino el juicio. Primero vino el juicio sobre el reino del norte y después vino el juicio sobre el reino del sur, que fue la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. Después de eso, ellos fueron, como lo dije hace un rato, llevados cautivos al exilio en Babilonia. Ahí estuvieron durante 60 años en ese exilio en Babilonia hasta que llegó Ciro y Ciro les permitió retornar a Jerusalén a volver a restaurar el templo y las murallas. Pero ¿qué fue lo que pasó durante esos 60 años? Que muchos de esos judíos se quedaron a vivir en Babilonia. Y entonces ahora había judíos en Canaán, ¿verdad? Que era la tierra prometida, y fuera de Canaán, que es lo que se conocía como la diáspora judía. Es decir, todos los judíos que quedaron remanentes, regados en todo Medio Oriente a causa del exilio en Babilonia. ¿Ok? Y todo eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Toda esa gran historia que ustedes ahí van a ir repasando a lo largo del año, tranquilos, a lo largo del año. Vean, yo les voy a mandar un resumen de todo esto. ¿Ok? Yo les voy a mandar un resumen de toda esta historia ahí para que lo estén repasando. Eh, voy rápidamente en esta parte porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Vean, durante todo este tiempo, todos esos siglos que les acabo de resumir de historia, eh, 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 em, no había una Biblia como la tenemos nosotros hoy. O sea, no había así, no había un solo libro donde estaban todos los otros libros, sino que la gente, y la gente no toda sabía leer, sino que la gente se aprendía la Biblia oyéndola. Es lo que se conoce como la época de la transmisión oral de la Biblia. Pero ¿qué es el problema con la transmisión oral de cualquier historia? Que usted escucha la forma en la que una persona cuenta la historia y otra persona que estuvo en la misma situación va y cuenta la historia en su casa y le quita cosas o le pone cosas. Las dos personas no van a contar la historia exactamente igual. Entonces comenzaron a darse en el pueblo de Israel durante todos esos siglos, comenzaron a darse versiones, ¿ok? Diferentes versiones de las historias. Por eso es que nosotros encontramos en nuestras Biblias que si leemos Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, vamos a encontrar que mira qué interesante. En Primera y Segunda de Reyes, este rey lo ponen como un rey buenísimo, pero en esta Primera y Segunda de Crónicas le sacan todos los trapos sucios a ese rey. Qué interesante. ¿Por qué? Porque comenzaron a darse entre las diferentes tribus versiones de la historia, ¿ok? Hasta que se fijó lo que se conoce como el canon del Antiguo Testamento. La palabra canon, que significaba listón o cinta para medir, se convirtió en un sinónimo de decir la norma. Cuando una persona dice, voy a hacer algo de acuerdo al canon, lo que está diciendo es de acuerdo a la norma, a lo establecido. Entonces, el canon bíblico es la selección de los libros
que se consideraron como inspirados por Dios, porque durante todos esos siglos otra gente comenzó a inventar otros libros y le ponían nombres de gente famosa como para engañar, que es lo que se conoce como los libros apócrifos. Entonces, el canon tenía el propósito de conservar la revelación escrita para evitar manipulaciones y para poder distinguir la diferencia entre la revelación de Dios y la reflexión teológica de algunos, ¿verdad? Entonces, este canon bíblico en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como el Tanakh, ¿ok? Con esas tres letras en mayúscula, la T en mayúscula, la N en mayúscula y la K en mayúscula. Se le ponen las A en medio de esas mayúsculas solo para pronunciar, para tener cómo pronunciar, para no decir TNK. Entonces se le ponen las A para decir Tanakh. Y el Tanakh en realidad es un acrónimo, ¿verdad? Es como cuando uno dice MEP, Ministerio de Educación Pública. Bueno, Tanakh son tres letras que significa la T, Torah, la N, Nevin, y la K, Ketuvim. Que lo que significa es la ley, los profetas y los escritos. La ley es lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los Nevin es todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores. Y Ketuvim son todos los otros libros que conocemos, los Salmos, Proverbios, Job, este, Nehemías, Esdras, Esther, todos los otros libros entran en la sección de Ketuvim. Estos libros, alrededor del siglo V antes de Cristo, después de que el pueblo regresara del cautiverio de Babilonia, es cuando ya se comienzan a colocar por escrito, que fue la historia que conté al principio de Esdras leyendo, más o menos en el siglo V antes de Cristo. Y la sección final ya fue totalmente reconocida por parte del pueblo hasta el siglo III antes de Cristo. Em, Esta parte me la voy a brincar ahorita por un tema de tiempo y quisiera terminar con un par de ejemplos de una pregunta que a mí me hacen frecuentemente. Me preguntan sobre qué Biblia debemos usar o qué Biblia es mejor leer, ¿verdad? Vean, la Biblia, tal cual la conocemos hoy, procede de tres idiomas antiguos, pero mayoritariamente dos, que es el hebreo y el griego. El arameo son algunas pequeñas partes de la Biblia que están escritas en arameo. Generalmente es hebreo y griego. Esas Biblias, como evidentemente están en otro idioma, necesitan ser traducidas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien traduce? Que la persona tiene que tomar decisiones sobre qué es más apropiado, traducir las palabras exactas o traducir el mensaje de las palabras dentro de la frase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean aquí Romanos 12, versículo 20. En Reina Valera 1960 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Ok? Eso dice la Reina Valera del 60. Vea lo que dice la nueva versión internacional, la NBI, del mismo versículo. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y otra traducción, la TLA, que significa traducción del lenguaje actual, dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Vean, este sencillo ejemplo es para que ustedes vean, los traductores de la Biblia tenían que tomar una decisión sobre esa palabrilla andrax, que es una palabra en el idioma griego. Esa palabra se traduce como ascua.
¿ok? Esa es la traducción exacta y correcta, ascua. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros aquí en el siglo XXI? Que nosotros le decimos eso a una persona y deje de hacer eso para que deje de amontonar ascuas de fuego en la cara del otro. O sea, ¿qué me está diciendo? No es un lenguaje que nosotros logremos comprender. Ahora, una ascua, en la palabra que se usaba en la antigüedad, era para hablar de un carbón encendido. Eso es una ascua, un carbón encendido, como los que estoy colocando ahí en la foto. Entonces, usted tiene por un lado la Reina Valera, que no es que sea de ninguna forma una mala traducción, sino que es una traducción que te pone la palabra ascua de fuego, que podría ser una palabra que como nosotros no la usamos, pierdo un poco el entendimiento de qué es lo que la Biblia me está queriendo decir. Ahora nos encontramos traducciones como la nueva versión que no te traduce la palabra exacta ascua, sino que lo que te traduce es la idea de lo que ascua quiere decir, que es poner roja la cara de la otra persona, es decir, que se avergüence. Y luego tenemos traducciones como TLA, donde de una vez pone algo un poco más comprensible para la actualidad. Pone, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros encontramos esta variedad de traducciones? Porque las Biblias fueron traducidas con diferentes teorías de traducción y también a partir de diferentes manuscritos antiguos. De forma muy resumida, porque esto es todo un mundo, de forma muy resumida, hay dos grandes fuentes de manuscritos para hacer las traducciones de las Biblias. Hay unos manuscritos que se llaman textus receptus, que es una palabrilla en latín, que es para distinguir rollos de la Biblia que proceden del siglo XV. Pero hay otros más recientes que se les llama el Textus Criticus, que son del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que versiones como la Reina Valera, como proceden de épocas tan antiguas, Cipriano, Reina, ¿verdad? Y Casiodoro, o al revés, Casiodoro Reina y Cipriano Varela, era más bien, esa gente tradujo la Biblia en el siglo XVI. Entonces, esa gente tradujo la Biblia a partir de cuáles textos, del Textus Receptus del siglo XV. Pero ¿qué es lo que pasó para nosotros más recientemente? Que aparecieron textos de arqueología mucho más recientes en el siglo pasado. Entonces, versiones como la nueva versión internacional fueron traducidas a partir de textos más recientes. ¿Ok? Y lo otro es que las Biblias pueden ser traducciones que se conocen como equivalencia formal, palabra por palabra, ¿ok? O pueden ser equivalencia funcional, que lo que busca es transmitir la idea. Vean el Salmo uno, versículo uno. Si nosotros lo leemos en Reina Valera, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ok? ¿Quién es el bienaventurado? El varón. Es lo que dice la Biblia, el texto, ¿eh? Pero llega la nueva versión internacional y vea lo que pone. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Le quitó el tema de varón. ¿Con qué propósito le quitó el tema de varón? Para no limitar en la mente del lector de que la bendición de Dios es solo para los hombres. Pero si alguien se me pone así muy, muy, muy fino y me dice, no, ¿qué es lo que el texto original decía? La palabra que ahí les puse en rojo a la par del Salmo 1:1, ish, que es la palabra que usaban los hebreos para decir hombre, varón, masculino, ¿ok? Entonces, si alguien dice, no, yo quiero una Biblia donde me ponga las palabras exactas, está bien, puedes usar la Reina Valera 1960 o la Reina Valera actualizada, que es un poquito más moderna. Puedes usarla sin ningún problema, es una excelente Biblia, pero te vas a encontrar con
ciertas palabras que a lo mejor te van a desviar un poco la comprensión del texto. Por eso nosotros recomendamos usar versiones como la NBI, la nueva versión internacional, porque lo que esa versión busca, aparte de que utiliza el texto más reciente, el texto del siglo XX, utiliza una equivalencia funcional. Entonces ellos llegan y dicen, no, yo no voy a traducir exactamente el hombre, sino voy a poner quién. ¿Y quién es el dichoso? El que se acerca a Dios sin seguir el consejo de los malos. No importa si es hombre o mujer. Esto escandaliza a mucha gente y dice que eso no es apropiado porque están, por así decirlo, manoseando la Biblia. Mis hermanos, yo les aconsejo que esa no es, digamos, una forma, digamos, apropiada de referirse a las traducciones bíblicas. Lo cierto es que todas son traducciones y todas han tenido que tomar decisiones de este tipo. Y luego hay un tercer tipo de versión que como es la TLA, que se conoce como una traducción libre o de paráfrasis, que vea que aquí hace todavía una alteración un poquito más grande. La Reina Valera puso hombre, varón masculino, ¿ah? La NBI nada más lo deja de forma abierta, neutra. ¿Quién? Pero la TLA va un paso más allá y lo pone en plural. Dios bendice a quienes. Entonces vean que ahí hay una mayor distancia con el texto original porque ya lo pone en plural. Entonces, ¿puedo leer cualquiera de las tres Biblias? Sí, puedes leer, son traducciones muy buenas. Lo que pasa es que las tres fueron traducidas utilizando metodologías diferentes. ¿Cuál es nuestra recomendación a la hora de leer y estudiar la Biblia? Que usted mínimo, para leer escoja una de las dos, la que usted quiera. Puede ser la Reina Valera del 60 o la nueva versión internacional para leer, sí, leer de corrido. Pero para estudiar un pasaje, ¿ok? Ya para que usted diga, no, yo quiero estudiar esta parte de la Biblia, la quiero estudiar, quiero sacarle el jugo. Ok, ya para estudiar, mínimo use dos. Mínimo usted haga como lo que yo le estoy poniendo en este ejemplo. ¿Qué me dice la Reina Valera? ¿Qué me dice la NBI? ¿Qué me dice la TLA? Incluso vean que ahí les estoy dando algunas otras opciones, ¿verdad? De otras como la NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Puede usar la DHH, que significa Dios habla hoy. Puede usarla, pero puede usarla como complementos, ¿ok? Como complementos. Traducciones que les recomendamos, puede usar la Reina Valera o la nueva versión internacional. Ustedes saben que nosotros en el Centro Cristiano usamos la nueva versión internacional por todo lo que acabo de decir, porque es más fácil darse a entender con esa versión. Así es que yo voy a estar usando la NBI en todos los comentarios y lecciones que voy a estar utilizando, pero eso no significa que es que las otras son malas, para nada, sino que uso esta porque me es más sencillo a la hora de comunicar. ¿Ok? Entonces ahí eso para que lo tengan en cuenta. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar hoy en esta primera sesión. La palabra de Dios, mis hermanos, voy a leer este salmo para finalizar. Eh, la palabra del Señor es perfecta, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila el panal. Entonces, mis hermanos, cerramos hoy con este salmo, donde esperamos que usted pueda estar encontrando otros, otras fuentes, otros recursos, otros manantiales en la Biblia que realmente yo espero que les sean así, como la miel, más deseables que el oro y más dulces que la miel. ¿De acuerdo?
Que el Señor me los bendiga y bueno, hoy nos pasamos unos minuticos, pero muchas gracias y espero que les esté gustando y nos vemos de hoy en 8 mismo horario. De hoy en 8 vamos a hacer un resumen de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Si alguien